algunas actividades fueron, que fue como creo que la más fuerte de todas, un congreso de derecho penal donde había algo así como 30 presentadores, de las cuales solo 3 eran mujeres, 2 de las cuales estaban hablando en la mesa de género. Después, otra actividad que fue una actividad sobre violencia obstétrica, donde eran 2 varones los que exponían. Y entonces, digo, también esto se viene trabajando desde la red de profesoras. Nosotros con mi equipo lo que empezamos a hacer es como a relevar datos. Entonces empezamos a relevar datos de todas las actividades que se hicieron en la facultad durante los últimos 5 años. Y bueno, los datos son como así medios asombrosos, pero es lo que tenemos. Y después lo que nos pasó es que creo que pasó en todos lados, digo, no es algo característico de la UBA, si uno mira en general todas las actividades, cuando empezamos con la pandemia, en general las actividades que se hacían, por lo menos en el ámbito del derecho, que es lo que yo más sigo, que lo que más miro, eran actividades donde la mayoría, por no decir en muchas de ellas, casi en exclusividad, eran varones los que estaban allí exponiendo. Y en ese contexto surge el caso de Moro en la facultad, y lo que nos generó a nosotros es un poco de discusiones con algunas personas, y por eso charlábamos mucho con André, que le interesa el tema de libertad de expresión. Mucho la discusión giró en torno a ¿hay censura, no hay censura? ¿Por qué suspendieron la actividad? ¿Por qué no la suspendí? ¿Por qué la facultad no les dejó hacer la actividad? ¿Quién suspendió la actividad? ¿Si fue la facultad o fueron los organizadores? Bueno, toda esta discusión, y mi respuesta en algún momento, después de todo, fue, bueno, ¿qué nos sorprende de esto? Si en realidad, si queremos hablar de libertad de expresión dentro de la Facultad de Derecho, empecemos a ver antes la situación de lo que está pasando. Y así fue un poco como surgió la idea de escribir algo respecto de libertad de expresión y mujeres, usando los datos que ya teníamos, digo, y también después, que me parece que no los pusimos ahí, André, que teníamos los datos de las actividades durante la pandemia, y las actividades durante la pandemia elevan un poquito más los números, ¿sí? O sea, como los porcentajes de varones son un poquito más altos y los de mujeres son un poquito más bajos. No es tan bajo, pero hay una diferencia mínima entre la cantidad de mujeres y hombres que participan. Entonces, bueno, esa fue la idea un poco. André es estudiante en la Facultad de Derecho y ella está más interesada en los temas de libertad de expresión. Yo estoy más interesada en los temas de igualdad y así fue como hicimos esa conexión para escribir esto. No sé, Andrés, si vos querés decir algo sobre cómo interpretar libertad de expresión y después yo retomo un poquito. Bueno, nada, un poco lo que nos pasó con Lili fue que empezamos a discutir. Primero arrancamos discutiendo si se podía hablar de censura o no se podía hablar de censura para el caso de Moro en particular, pero un poco también el caso de Moro era que justo además era una actividad en la que no solamente generó repercusión por él, sino porque además el panel estaba compuesto también solo por varones, entonces como nos empezamos a dar cuenta que la discusión sobre libertad de expresión en esa actividad en particular había girado en torno solo a la participación o no de él, menos por la presencia de mujeres. Entonces un poco así empezamos a pensar en, bueno, qué es lo que nos llama la atención cuando vamos a discutir libertad de expresión, como tal vez son las perspectivas más democráticas de la libertad de expresión las que son menos señaladas cuando ocurren. Y en el artículo básicamente trabajamos con esta que es la línea que desarrolló la Corte, con un poco más de lo que desarrolló la Corte quizás, pero siguiendo más o menos la misma interpretación, que es tomar una vulneración de la libertad de expresión desde la perspectiva de la desigualdad estructural, y entender que esas exclusiones que no son individualizables o esos hechos de afectación a la libertad de expresión tal vez no son censura propiamente dicha como la interpretaríamos, pero no dejan de ser vulneraciones de estas características, por lo menos bajo la óptica que desarrolló la Corte Interamericana, esta perspectiva democrática y bidimensional de la libertad de expresión. No sé, Lili, si vos querés agregar lo de algo más, pero... Agregaría solo que para mí es como el punto flojo y es algo que yo vengo pensando y que no lo tengo muy en claro. Digo, yo diría que mi formación está dada más en temas de igualdad, pero hace un tiempo empecé a pensar hasta dónde estas situaciones de desigualdad estructural y de violencias o de desigualdades micro, como nosotros las llamamos ahí en el paper,
no constituyen o no configuran situaciones de violencia, por lo menos de violencia simbólica. Entonces ahí me parece que la característica que asumen este tipo de hechos o la calificación que asumen este tipo de hechos pasamos de hablar de desigualdad a hablar de violencias o de microviolencias, que son micro, pero son macro, digo, pues son micro porque parecieran como muy sutiles, pero son macro porque afectan a una cantidad indeterminada de personas, no sabemos a quién, o sea, tienen es eso que yo llamo como una atmósfera de violencia, si se quiere, que existe. Entonces, bueno, nada, esta me parece que es un punto ahí como para pensarlo. Y después creo que el otro punto que nosotros no trabajamos, pero que es interesante para pensar es, bueno, ¿y cuál es la respuesta adecuada en estos casos? ¿No? ¿Cuál debería ser el remedio en estos casos? Yo creo que una posible respuesta es la facultad podría regularlo bastante simple, digo, si uno piensa en términos de la universidad, ahí hay un problema también con autonomía universitaria y con libertad de cátedra, que nosotros no lo tratamos en el paper, pero quizá habría que hacer en algún momento alguna referencia. Pero creo que la facultad podría poner, por ejemplo, un sistema de cuotas y no sería algo algo tan cuestionado, quizá pensando en otros espacios, cuando hablamos de libertad de expresión, cuando uno dice, bueno, ahí el Estado puede meter la mano y puede regular, quizá ahí es un poco más difícil pensar en esta idea de algún sistema de cuotas, algún sistema así. No sé, digo, yo creo que con esto cerraría y abriría los comentarios y nada, gracias por el espacio, básicamente, para poder discutirlo. Gracias a ustedes. Lo siento mucho por su carrera académica en la UBA ahora. Supongo que están buscando universidad extra, pero bueno, no, un gran artículo, me parece que una cosa súper desafiante. Y como metiéndome adentro de los argumentos, hay dos cosas que a mí me llamaron la atención y que me gustaría escuchar de las dos. Y uno tiene que ver con la idea de caracterizar a la forma tradicional de la libertad de expresión como parte de esta teoría del mercado libre de ideas, ¿no? Y ponerla en un lugar de un liberalismo individualista, ¿no? Desconectado de una concepción más estructural de la democracia o de la función democrática de la libertad de expresión que ustedes proponen con FIS. Yo ahí yo creo que la teoría del mercado de ideas es una teoría que también se pretende democrática, solo que con otros presupuestos. La teoría del mercado de ideas es que si dejamos que todos hablen, la mejor idea va a ganar y se va a imponer. En cambio, si el Estado mete la mano en eso, entonces en algún punto también tiene una versión estructuralista, si se quiere, o democrática, solamente que a la idea estilo mano invisible del mercado, digamos, que todo lo mejora. Entonces, yo creo que ahí, y eso es complicado porque esa idea es una idea que en términos de libertad académica es extremadamente potente, ¿no? O sea, la libertad académica se construye en esto de dejar ser para que la discusión funcione y para que la discusión circule. Creo que ahí es donde va a estar el punto de la resistencia al desafío que ustedes están planteando. Y a mí me gustaría escuchar un poco a ver cómo piensan eso. Y la otra cuestión que también quisiera escuchar de ustedes es la cuestión de las microcensuras, las microdesigualdades, las micro, ¿no? Porque los números son muy contundentes, o sea, la cantidad de mujeres en la UBA, la cantidad de participantes, y esas distorsiones, sobre todo, son muy contundentes para mí en la cuestión que tiene que ver con las actividades académicas. Si bien los números son igual de contundentes en materia de cargos docentes, me parece que que están reflejando cosas distintas en algún lugar, y que probablemente las micro censuras que existen ahí, o las micro exclusiones, pero
pero hay algo, me parece, que los números se enriquecerían con ejemplos, con anécdotas, con testimonios, con alguna cosa ahí, porque de otra manera los números están presuponiendo una respuesta, ¿no? O sea, si yo divido a la sociedad en hinchas de River y de Boca sin tratar de que Leandro sienta nostalgia en este momento, y veo quién participó más, y bueno, siempre va a haber un grupo con mayor incidencia, ¿no? Pero eso no me está diciendo nada más que presuponer la idea. Entonces, el relato y las anécdotas de esas microincidencias me parece que le puede dar una potencia ahí. Todos sabemos qué pasa, ¿no? Los números lo están diciendo, pero entender la lógica de la práctica es algo que me parece que, o empezar a descifrarla, me parece que es algo, y si ustedes cuentan algo que saben, así de paso nos seguimos regocijando en los problemas de la uva, como si no lo tuviéramos en otros lugares, estaría bueno. Bueno, eso de mi parte. Bien. Siguiendo esta idea de María, estos dos puntos, después en todo caso vemos algunas otras cuestiones. Hay dos cuestiones que se me ocurren. Yo entiendo me parece perfecto esta presentación y esta idea general en cuanto a que es un mercado de ideas, la libertad de expresión y su relación con el mercado de ideas, pero creo que acá sería un poco más cuidadoso en este sentido. Y por un poco, si se quiere, también de tradición y por una cuestión también, si se quiere, estratégica. El que más defiende esta idea es Mill. Si hay un pensador, el que mejor la expresó, para mí, según lo que entiendo, es John Stuart Mill, que además es particularmente un autor que se dedicó a cuestiones feministas. Entonces, creo que ahí se le podría rendir un mejor homenaje si se tomaran un poco más en consideración ciertos postulados que él pone. Lo que viene a cuento además es por lo siguiente. Cuando Mill escribe sobre la libertad y lo que él expresa acerca de la libertad de expresión, responde a una idea de libertad de expresión que se correspondía con determinadas necesidades sociales. Es decir, la idea del orador público parado sobre un banco en la esquina del lugar más concurrido era porque en ese momento era lo que se entendía por democracia, lo que se entendía como ejercicio de la libertad de expresión. Y entonces, la necesidad de defenderla tenía que ver con dos cuestiones con dos cuestiones fundamentalmente. Una es con lo que se denominaban libelos sediciosos, que era multas, incluso penas de prisión a quienes ejercían o quienes decían determinadas cuestiones, o por otro lado, el policía que se aproximaba al orador y lo molestaba y no dejaba que pudiera expresar sus ideas libremente. Entonces, hay un correlato en esa idea de libertad de expresión y las necesidades políticas sociales de ese momento determinado. Si nosotros traspolamos sin más, estamos haciendo un desacople. Esa idea de libertad, esa idea de democracia ahora no nos alcanza, no nos satisface. Ergo, la idea de libertad de expresión que viene de la mano tampoco alcanza para abastecer lo que son nuestras legítimas pretensiones hoy en día. Esa cuestión para mí no está... no es que no está en clara, está implícita en algunas cuestiones, creo que podrían explicitarse un tanto más. La segunda cuestión es en relación a los números, y acá creo que un poco más, voy a ser un poco más polémico, si se quiere, y exprofeso. Los números son contundentes, los números hablan por sí solos, pero los números son también cuestiones abstractas, que hay que ubicarlos en un contexto determinado y hay que ponerlos en perspectiva. Y ponerlos en perspectiva significa ver ex ante, ver hacia atrás y ver hacia adelante. Yo, en un momento, hace unos días, le mandé algunas observaciones a Liliana, ¿no es cierto? Una de esas observaciones lo que decía es que, vuelvo a la cuestión estratégica discursiva,
si nosotros, ya me apropié de un texto en el cual no escribí ni media coma. Si ustedes presentan el texto de esta manera, lo que hacen es, en la cuestión numérica, estadística, es dejar la pelota picando para que les respondan con una perspectiva viendo las cuestiones estadísticas de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque les van a decir, hace 50 años no había ninguna docente titular. Hace 40 años había una, hace 30 años había 3, hace 10 años había 4, hoy hay 15. ¿Esto a qué responde? A un crecimiento paulatino que se ha dado en estos últimos años en la UBA. Por lo tanto, y es más, ese crecimiento del número de integrantes de mujeres ocupando los cargos más importantes de las cátedras responde a la cantidad de mujeres que además son estudiantes. Es decir, desde esa perspectiva, lo único que hay que hacer es esperar. Lo único que se les puede pedir es tengan un poco de paciencia. 20 años a futuro van a ocupar el 50, 60, 70% de las cátedras. Y esto es una falacia. Esto es una falacia. Creo que era un texto que se llama Celdas y tumbas, nunca suficientemente discutido, pero si mal no recuerdo, la autora de ese texto hacía hincapié en que en este tipo de visiones, quizá me confundo también, pero en este tipo de visiones que tiene un sentido fundamentalmente modernista, en la fe en que la evolución necesariamente nos va a llevar a mejor puerto, es una de las cuestiones inconclusas o uno de quizás los mayores defectos que tiene el feminismo liberal. Entonces, creo que desde esa perspectiva, presentando sin más los datos, sin un acompañamiento acerca de que no necesariamente el día de mañana nosotros vamos a arribar a mejores lugares, a una distribución más equitativa de los lugares, creo que, insisto con esta idea, se deja la pelota picando para una respuesta en la cual lo único que se les va a pedir es tengan paciencia, en unos años las cosas van a ser mejores. Por ahora, eso. Bien, bueno, muchas gracias por las esperanzas, ¿no? De que algún día las cosas van a ser mejores. A ver, después, Andrés, si querés, respondemos, pero en primer lugar, gracias a Leandro que nos mandó sábado a la mañana, se levantó temprano, tomó unos mates y nos mandó muchos comentarios al texto. Gracias. Y hoy Andrés estuvo trabajando y yo también en estos textos, y una de las cosas que creo que quedó ahí como súper interesante para ver es esta idea de, yo diría, que hay un cambio cuando interpretamos libertad de expresión, diría hay un cambio en las reglas de juego, ¿sí? Esa idea del mercado de ideas que describía Leandro, en la que como estuvo pensada por Mill, no son las mismas reglas de juego que tenemos hoy, no son las mismas por la idea de democracia, pero no son la idea tampoco porque los mandatos constitucionales, o por ejemplo la idea de igualdad que adoptó la Constitución, es distinta a la que estábamos pensando cuando en 1853-60. Entonces, me parece que ahí esto, en esta pregunta que nos hacía Mariela, yo entendería que ese libre mercado de ideas se tiene que completar ahora, se tiene que interpretar ahora con cláusulas robustas de igualdad, y yo diría también sociedades fuertemente desigualitarias, donde gran cantidad de los grupos quedan afuera, y diría más, como grupos que están reclamando por entrar ahí, o que saben que tienen esos derechos y que quieren gozar de esos derechos. Después, respecto de la idea de esta idea de micro desigualdades y la posibilidad de ubicar los datos, sí, estoy de acuerdo, con esto que marcaba Leandro de, bueno, los datos son datos y uno cómo lo interpreta después y qué va a pasar, te van a decir, esperá, y que creo que también ahí yo lo vincularía un poquito con lo que decía Mariela de la situación o del impacto o de la experiencia o información de las mujeres que han estado ahí o de la situación. Digo, a mí me parece, o yo lo pienso, es que este relevamiento se ha dado, la red de profesoras surgió
en un contexto determinado, empezamos a plantearnos que estas actividades no podían seguir haciéndose en un momento de pleno auge del feminismo, ni una menos, el debate por aborto y demás. Y entonces me parece que hay ahí una cuestión de estamos en las calles, estamos reclamando y sin embargo la Facultad de Derecho aún todavía no nos escuchan, no nos podemos hacer escuchar. Entonces me parece que por ahí puede ser interesante como conectar un poco más estos dos temas, no sé, o estas dos cuestiones. Sí, digo, podríamos pensar en hablar hacer algún tipo de entrevistas para poner como situaciones más concretas, ¿no? Que reflejen un poco, también pensando en esto que decía Leandro, ¿no? De las pocas mujeres que existían antes y cómo ahora se ha cambiado, que podríamos decir el impacto tampoco es tan directo, porque tenemos muchas más mujeres y aún así las mujeres no pueden ser profesoras, las mujeres no hablan en los paneles, entonces me parece que es más que esperar, que es más que el transcurso del tiempo, es el transcurso del tiempo, diría yo, duplicado, porque nos va a llevar mucho más tiempo seguir ocupando lugares. No sé, estoy pensando en voz alta. Perdón, Andrés, te dejo a vos. Voy a pensar en voz alta yo también igual. Bueno, gracias por los comentarios. Y bueno, hay dos cosas. Una sobre lo que dijo Mariela, que me parece como que quizás como lo pensamos, pero creo que no lo pusimos en esos términos, que es como el paralelismo que hay entre la libertad de expresión y la libertad de cátedra o la libertad académica. En realidad también responde como a esos criterios democráticos. También me parece que ahí los datos un poco está, porque los datos sobre los concursos también aparecen y muestran el mismo problema que los datos de la participación en eventos. Entonces, quizás trabajar el problema que existe con la libertad de expresión es un poco lo mismo que trabajar el problema que existe cuando criticamos los criterios de mérito o de seniority o de expertise, porque muestran un poco lo mismo, que es que pero creemos en cierta idea de libertad académica o de expresión que en realidad igual refleja la desigualdad estructural. No sé si me explico, pero creo que en todo caso la línea de la versión democrática de la libertad de expresión frente a otra perspectiva posiblemente democrática, que es la liberal, creo que pasaría por el mismo lado que la de la libertad académica. Y sobre el comentario de Leandro, creo que cuando leí los comentarios el fin de semana me pareció lo mismo, que no habíamos sido como justas, tal vez, en el momento de situar una de las visiones de la libertad de expresión. Creo que es parcialmente cierto y al mismo tiempo creo que también es como porque venimos muy envalentonadas con el tema de pensar que faltan mujeres, entonces es como tal vez no terminamos de ser eso, situadas en tiempo para reconocer la importancia histórica y las nuevas demandas. Creo que pareciera que quedan tal vez como si fueran dos corrientes del mismo momento discutiendo entre sí, cuando en realidad tal vez es como el contexto no lo terminamos de situar y pareciera que estamos viendo a discutir a Mil con Owen Fitz en la mesa. Así que bueno, nada, eso. Yo ahí agregaría otra cosita, así muy cortita, es que otra de las cuestiones que vimos y que se vio muy claro, por ejemplo, las actividades durante la pandemia, es que fueron actividades, en muchos casos, donde los que participaban eran los titulares de cátedra. Entonces se hacía una actividad sobre sobre derechos humanos y COVID, y participaban los 5 titulares de cátedra de humanos. Y entonces el argumento es, bueno, pero yo soy el titular de cátedra, el criterio es el ser titular de cátedra. Entonces por eso queríamos mostrar un poco los números de quiénes son titulares, cómo es la situación del cargo docente sería, porque esto se vio mucho y el argumento es, bueno, yo tengo que invitar a los titulares y los titulares son todos hombres. Entonces ahí aparece esta idea entre la libertad de cátedra, la forma en que se hacen los concursos, que me imagino que tenemos los números de la UBA. Lo que sí no pudimos relevar es en todas las actividades quiénes eran, digo, porque ahí tenemos personas que son profesores titulares regulares de la facultad,
profesores no regulares de la facultad y gente externa. Digo, en la facultad se pueden hacer eventos con cualquier otra persona. Lo que sí no pudimos fue como detectar qué cargo tiene cada una de las personas que participaban ahí. Ese es como un problema, no tenemos acceso a la información. Yo voy a meterme de nuevo porque estoy como muy excitada con las cosas que están diciendo. Yo quiero decir que a mí lo que me parece extraordinariamente rico del trabajo es que es muy impertinente con las formas normales de abordar. ¿Puedes silenciarte? Por favor. Con la forma de abordar, con la forma de abordar el tema de un derecho, ¿no? En principio porque están tomando datos que cualquiera diría, bueno, pero son problemas diferentes. O sea, el problema de quién está en un cargo de docente y de quién está en un cargo de ejecutivo o de dirección de la universidad y de quién participa en un panel son problemas distintos. Una cosa puede ser la libertad de cátedra, otra puede ser la libertad de expresión y otra puede ser el acceso a posiciones de poder o de decisión, ¿no? Y creo que al poner ustedes esos datos en juego, ya están diciendo, están adelantando, digamos, la forma compleja en que se puede cercenar la libertad de expresión, ¿no? La forma compleja en que seguramente funciona esa maquinaria. Y eso me parece fabuloso. Por otro lado, me parece también fabuloso la ambigüedad con la que presentan el argumento de la desigualdad estructural como forma de violencia simbólica, en algún momento lo sugieren, y además como un aparato o como una guía hacia dónde debería ir una regulación intervencionista, si se quiere, de los espacios académicos para dar voz en general. Ahora, esa ambigüedad me parece que es un lugar en donde estaría bueno que nos metamos a pensar, porque esa ambigüedad por momentos es un reclamo de igualdad de acceso, lo cual parece traernos de nuevo al lugar de la libertad de expresión como autonomía, ¿no? Garantizar la autonomía de quien quiere expresarse, y por otros momentos es un reclamo de igualdad en términos de maficiano, en términos de necesitamos escuchar la mayor cantidad de voces para autogobernarnos de una manera democrática. En esa segunda versión, el reclamo ya no tiene que ver tanto con la autonomía del que habla, sino con la autonomía de quien escucha, ¿no? En esta segunda versión, bueno, ahí resulta problemático reclamar que lo que hay que escuchar es a mujeres, porque, digamos, todos sabemos que hay mujeres, sobre todo en la UBA, en posiciones de poder, que no vendrían a ser justamente feministas o que no vendrían justamente a llevar adelante o a incluir en el debate algo diferente a lo que hay, digamos. Entonces, la segunda versión tiene ese lugar, o sea, si lo que yo necesito es enriquecer el debate público con expresiones que están cercenadas, yo tengo que meterme en el contenido de esas expresiones, ¿no? Más que en el género de quien las emite. Y entonces ahí tengo una situación, y me parece que esa misma ambigüedad se ve cuando ustedes interpretan el artículo 13 de la Convención, en la parte de recibir información, ¿no? Mi primera reacción cuando lo leí fue, están sobreinterpretando, porque decían, bueno, si hay un derecho a recibir, a recibir información, entonces quiere decir que tenemos derecho a conocer. Y en realidad lo que hacen es usar ambiguamente eso permanentemente, porque recibir información, como se ha interpretado tradicionalmente, es básicamente un derecho de aduana, digamos, un derecho a libertad de aduana, que el Estado no me haga de aduana con respecto a qué puedo yo recibir. Ese derecho de aduana es diferente a que me garanticen que pueda escuchar la mayor variedad de voces, o que el Estado intervenga para asegurarse que no queden sutilmente censuradas o indirectamente censuradas algunas voces, ¿no?
Entonces, ahí hay un mundo ambiguo que yo no lo estoy denunciando, sino que lo estoy celebrando. Digamos, me parece que el feminismo está para eso, digamos, para no jugar el juego de esa racionalidad boba, de causalidad, en donde una cosa causa la censura y otra. Pero me parece que está bueno, digamos, en algún lugar también explicitarlo, ¿no? Esto es un razonamiento contextualista, tiene esta característica, digamos, no se apega a esa causalidad boba con respecto a cómo se violan los derechos, y esa me parece que es la riqueza de lo que ustedes están poniendo en juego. Pero bueno, nada, eso, y no robo más tiempo. Si alguien más quiere participar, perdón por haber monopolizado tanto. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Lu. Ay, ando conflictuada con la tecnología hoy, pero no quería dejar de decir esto. Me encantó el artículo, me gustó mucho, me fue muy, muy fácil de leer y muy, muy hermoso. Me gusta muchísimo, muchísimo, aparte de otras cosas que ya han mencionado ustedes, esta idea de micro y macro. Me parece, aparte me parece como bien, bien algo también del movimiento feminista, eso de ir no no solamente por las grandes luchas, ¿no? Por las grandes cosas así, a romper las estructuras, sino también por las pequeñas, y que no por ser pequeñas o más micro o más invisibles, dejan de tener un impacto enorme. Esa es una cosa, por eso también el movimiento feminista se fijó en las mujeres cuidadoras, en las que no están dentro del mercado formal, en un montón de cosas invisibilizadas, ¿no? De sometimientos invisibilizados. Esa cuestión de ir por lo micro me parece hermosa, y me llevó mucho a esta idea Foucaultiana de microfísica del poder. No sé por qué a mí me llevó directamente ahí en mi mente, esta cosa de que sería como una microfísica del poder patriarcal, en nuestro caso, digamos, pero me llevó a esta idea de que el poder no es algo único, superestructural, que viene piramidalmente dado de arriba hacia abajo, sino que es algo que se esparce en nuestros lazos íntimos, en nuestros vínculos familiares, en nuestros vínculos académicos, en todas nuestro entramado social, y me parece que mucho tiene que ver con poner ahí el análisis del derecho a lo micro para lograr después grandes impactos con respecto a potenciar derechos. Así que esa diferencia me pareció muy buena. Eso nomás quería decir. Hola Lili y Andrea, ¿cómo andan? A todos. Nada, yo solo algunas cosas, nada, como es un artículo que me imagino que está en proceso, me tomo el atrevimiento de decirlo, que algunos puntos que me parece que podría sumar más para el artículo. Un poco lo que decía Leandro desde un punto de vista narrativo situado, creo que está muy bueno como gancho lo de Moro. Estaría mejor si lo podríamos vincular más todavía con alguna especie de dato o algo por el estilo, con la situación que plantean después. Me parece que queda medio descolgado. A ver, desde un punto de vista narrativo lo estoy planteando, nada más. Creo que lo podrían situar un poco más. Por ahí ustedes hablan de que la corrupción es algo, ahora justo esa parte no la marqué, pero como algo muy vinculado muy masculinizado. Bueno, desarrollar un poco más ese punto para que sirva como gancho, ya que lo traen porque es llamativo lo del caso, digamos. Si el caso funciona como gancho, entonces estaría bueno situarlo un poco más. Después, otro que me parece que o para mí me hizo un poco de ruido, después escuchando a la Andrea me siguió haciendo ruido un poco cuando plantean el tema de la igualdad de la libertad de expresión. Hay como me parece, no me queda claro, o habría que hacer un pie de página. Manejan la libre
la idea de liberalota, digamos, del liberalismo, que Andrea dijo la idea de libertad de expresión democrática y la del liberalismo, como que la del liberalismo no fuera democrático. O sea, eso fue un psicólogo ahí podría hacer algún fallido, pero después trabajás la idea de libertad de expresión como no sometimiento, o igualdad como no sometimiento, que a mí particularmente me parece que ninguna de las, si vamos a trabajar igualdad con libertad de expresión, ninguno de esos dos puntos sería la idea republicana de igualdad como no sometimiento. Quizá, ahí vos escribiste un libro, lo citás, quizá estaría, o sea, a mí me faltó por lo menos el linkeo ese, ¿entendés? No me parece que la idea de libertad como igualdad estructural, digamos, sea lo mismo que la de no sometimiento. Pero bueno, o sea, estaría bueno si alguien lo trabajó más específicamente. Me parece que la idea republicana podría llegar a chocar en algunos casos con algunas aplicaciones, por lo menos, de la idea de tratar de que el Estado, y ahí también lo marco cuando marcás como es el nuevo moderador del debate público. Poner al Estado como el nuevo moderador del debate público, si bien puede tener un vínculo con una idea republicana de igualdad y de libertad, no siempre puede ir de la mano, me parece. Entonces, por ahí, a mí me parece que por ahí estaría bueno una aclaración un poco más desarrollada. Después me parece un poco lo que yo también no termino de asimilar la idea esta de que me parece está bueno la línea que tiran sobre la censura como una forma de violencia simbólica. De hecho, sí, se puede desarrollar completamente, pero con la idea de micro desigualdad. A mí me parece que es una macro desigualdad muy grande. O sea, si pensamos que o la libertad de cátedra y la igualdad para expresarnos en la cátedra. Uno de los fundamentos de la reforma universitaria nuestra en el 18 fue exactamente ese. O sea, y no fue un microfundamento para permitir eso. Es una cosa muy, muy estructural y muy grave. Si las mujeres no pueden llegar a posiciones de poder, más que nada en universidades, me parece, nosotros estudiamos en una universidad no tan grande como la UBA, donde los titulares no bajan tanta línea, digamos. Me parece que en la UBA, por lo que todo el mundo dice, bajan muchísima más línea, entonces ser titular es muchísimo más importante. Aunque la ONL no deja de no ser importante ser titular, pero me parece, no sé, Leandro, José, me parece que la ONL hay un poco más de no de libertad, sino de libertinaje, digamos, y cada cátedra maneja diferente, cada profesor tiene un poco más de libertad. A mí me parece que, si bien está bueno ir por ahí, me parece que no es no se tendría que trabajar como una micro desigualdad, sino básicamente cuestiones bastante groseras de falta de igualdad estructural. Y por último, que es lo que me parece también interesante, me parece que que quizás sea el próximo artículo, me parece que la idea de trabajar la libertad, la cuestión de estas desigualdades como desde la libertad de expresión, que ustedes lo tiran por ahí, pero no lo terminan de desarrollar, de tener que por ahí establecer cuotas, qué sé yo, me parece que lo más interesante sería las consecuencias prácticas que eso podría acarrear y la aplicación que podría acarrear, que por ahí me queda, bueno, está bien, me parece que por ahí sería lo más interesante y lo más polémico quizás, pero se entiende que quizás sea lo que vayan a trabajar después, pero me parece que las consecuencias que ustedes por ahí van dejando, a mí me parece que desde lo práctico, desde lo administrativo y hasta de lo que vos podés argumentar en alguna discusión, desde la libertad de expresión, que es una cosa que todo el mundo, digamos, es muy difícil de no defender, me parece que podría tener consecuencias mucho más radicales en la práctica. Y eso por ahí todavía no lo han desarrollado, quizás lo piensan desarrollar después, digamos. Esas son mis breves acotaciones. Genial, chicas, ¿quieren responder? Y después seguimos con
con preguntas. Yo si quieren muy chiquitito, bueno, un poco retomando lo que decía Luciana y esta idea genial o que le gustó tanto de micro y macro, y como una posible respuesta a Leandro, es que, a ver, yo la diferencio, o la idea está pensada un poco en lo que ha pasado con temas de violencia de género dentro de las universidades, yo diría a nivel regional, es un aumento de protocolos y regulación normativa para denunciar casos de violencia contra estudiantes, profesoras y demás. Entonces, y estas situaciones no encajan dentro de esas acciones típicas de los protocolos. Entonces, pretendo, o la idea de micro era un poco para diferenciar de esas situaciones más grotescas, entre comillas, que sí se pueden denunciar. Bueno, si quieren hacemos un apartado aparte de qué pasa después, pero sí que se pueden denunciar y que están supuestamente reguladas ahí. Entonces, en esa es la idea de definición micro, de distinguirlas de esas más grotescas, ¿no? O como, no sé cómo llamarlas, pero a su vez son macro, estas micro desigualdades son macro porque son, o porque afectan a una gran cantidad a un público, diría, indeterminado, porque no solo afectan a las mujeres que no pueden hablar, sino también afectan a quienes no la pueden escuchar. Entonces, el grado de afectación es macro. Me parece que tienen esa doble cara, el entender las micro y macro desigualdades, que operan, es lo mismo, pero mirado desde dos lados diferentes. Esa sería como la respuesta. Y después respecto de cuáles serían los remedios, creo que ahí es un punto flojo y creo que es el punto problemático para este tipo de lo que queremos postular en el trabajo. Bueno, varias cosas. Hay una cosa que dijo Mariela que creo que es algo que en un momento pensamos con Lili y a mí me sigue apareciendo, sobre todo cuando pensamos en esa interpretación del artículo 13 de recibir información. Es cierto que es como lo que dice la convención y lo que interpretó la Corte y un poquito más, digamos. Pero que a mí me sigue sin cerrar cuando pensamos, mi pregunta es como, bueno, ¿de qué hablan las mujeres? Y por ahí me aparecen dos cosas. Una es esta que dijiste sobre, bueno, no nos garantiza perspectiva de género que las mujeres hablen. Y por otra parte, me preocupa resultar esencializante, digamos. Decir, bueno, necesitamos que las mujeres intervengan en el debate público porque van a traer estos temas o estas perspectivas y creo que también algo de eso no me termina de cerrar. Decir, bueno, como necesitamos que se hable de interrupción voluntaria del embarazo, entonces necesitamos más mujeres hablando y al mismo tiempo creo que es como que tiene un doble filo que en su momento discutimos con Lili y que por lo menos a mí cuando insistimos tanto en la posibilidad de escuchar los discursos y lo que las mujeres tienen para decir, me preocupa terminar resultando esencializante en eso. Y sobre lo otro, creo que, bueno, evidentemente hay que como terminar de desentrañar en esa parte en qué lectura de la libertad de expresión nos inscribimos, porque creo que es como lo que Leandro y Leandro un poco nos dijeron, que es como, bueno, es un poco lo que dice la Corte y es un poco FIS y es un poco la idea republicana de igualdad como no sometimiento. Creo que quizás ahí como me quedo con que hay que pulir esa parte para que quede clara como la línea en la que nos inscribimos y que no termine resultando contradictoria. Pero bueno, nada, eso. Y después lo otro que decía Lili recién sobre el tema de cuál es la respuesta, creo que también es algo que nos fue apareciendo sobre hasta qué punto el trabajo pareciera indicar que la respuesta es necesariamente las políticas de cuotas y hasta qué punto también creo que deja abierta la posibilidad para pensar otro tipo de respuestas. A mí, esto último, lo penúltimo que planteaba André en relación a
qué hablan las mujeres, incluso un posible control sobre el contenido y demás. Hay una cuestión problemática que tiene que ver con la representación. Creo que lo he repetido del hartaco, pero Gargarella lo presenta muy bien en la sucesión que hace de Clarence Thomas a Thurgood Marshall, y ahí donde se ve claramente que no necesariamente un afroamericano va a defender los intereses de su grupo, del grupo al cual pertenece. Pero lo real y lo cierto es que hay muchas más posibilidades que, si hablan mujeres, el discurso o no el discurso, sí, la perspectiva de género pueda colarse en el contenido de ese mensaje. Eso no sé si es mensurable, pero hay muchas más posibilidades en ese sentido. Y en tal caso, si bien es probable que no sea la solución ideal, quizás desde el punto de vista de los remedios la cuota sea una alternativa, de la misma forma que lo ha sido en distintas regulaciones, desde principios de la década del 90 en el orden nacional para la representación que tiene que haber en el Parlamento. Después, y lo segundo que quería comentar es que la verdad que es muy interesante. Yo no comencé mi primera intervención diciéndolo, pero la verdad que el texto es muy bueno y el texto es disruptivo. Y creo que el punto que resalta Luciana es particularmente intenso en ese sentido y en la cuestión de las microviolencias. Y esto yo se los comenté también a ustedes por privado, es disruptivo ¿en qué sentido? En la visibilización que hay de una práctica y que lleva a la naturalización por parte prácticamente del conjunto de la comunidad universitaria acerca del mantenimiento de una práctica que lleva a que el 60% de la comunidad universitaria no tenga voz. Entonces, el texto en ese sentido lo que pretende es, y lo que logra, es presentar, a ver, nosotros estamos con este problema, con este inconveniente, ¿qué hacemos? Digamos, nosotros, tal cual como hoy estamos conviviendo dentro de la comunidad universitaria, lleva a que muchas de nosotras no tengan posibilidad de hacerse escuchar, ni una cantidad más que considerable de personas no pueden oír algo distinto. Y esto implica claramente una forma de violencia, y lo que pone sobre el tapete es que estas formas de violencia lamentablemente han sido naturalizadas. Yo no, en uno de los comentarios que le hice, esto responde a una concepción, si se quiere, de derecha en términos de sometimiento, una cierta idea de violencia en términos de sometimiento de un grupo sobre el otro, y que en el salto máximo, si se quiere, lleva a que el propio sometido no sea capaz de advertir la situación en la que se encuentra. Y eso hace que para el sector dominado sea muy fácil mantener el estado de cosas. Este texto lo que viene a romper es con ese estado de cosas. De ahí que sea, la verdad, muy, muy, muy potente. ¿Alguien? En términos de remedio, me parece que estamos en condiciones de explorar cosas. Y una de las cosas que a mí me parece que el texto muestra es, ya en sí mismo es un remedio. Si pensáramos que el disparador es que es necesario producir información y que es necesario monitorear, y qué tipo de información hay que producir para poder mirarse, me parece que ese ya es un disparador importante. O sea, si las actividades se registraran por género, si los lugares, y si esa información estuviera monitoreada por un observatorio permanente, y ese observatorio permanente además generara espacios seguros para denuncias de situaciones y registro de prácticas, etcétera, etcétera. Me parece que
En términos remediales, eso tendría una potencialidad bastante más interesante. Y después políticas de promoción de la universidad que tengan que ver con que se promocione ese tipo de investigación, ese tipo de discusión, ese tipo, o sea, una universidad que se vea obligada a poner el asunto de la participación de las académicas en el debate académico como un asunto prioritario, ¿no? Y, o sea, yo creo que se puede apuntar, que podrían apuntar, todos nos sentimos como adentro del artículo, perdón, y hablamos de como si, si hubiéramos escrito algo, pero me parece que la idea de pensar, digamos, que el artículo podría incluir algún tipo de propuesta remedial en ese sentido, digamos, mostrarse a sí mismo como una opción remedial, digamos, como una opción de disparar y a la vez mostrar que ese podría ser el camino. Yo creo que eso ayudaría sobre todo a que no sea visto como un mero petardo al que hay que tratar de desactivar con críticas y no sé qué, y quizás, y quizás de menos miedo pensar en ese tipo de cosas. Pero sí me parece que las propuestas remediales tienen que ir por desenredar esas microcensuras o microrestricciones, a buscarlas, a dar espacios donde puedan hacer y ir desenredándolas de a poco, porque ahí está, como me parece el artículo bien muestra, ahí está el origen de estos números, digamos, y el origen de la situación en general. Y sí me parece que hay una idea muy brillante de pensarlo en términos de censura. Creo que ahí está la cosa en términos de violencia simbólica y de censura. Creo que ahí, en eso me parece más interesante incluso que las cosas que yo leí de Fis en su momento, ¿no? No, en serio, porque, porque lo de Fis exige un intervencionismo estatal automotivado en un ideal democrático y no sé qué, pero en cambio si uno lo piensa en términos de limitar las barreras a la expresión o limitar, de que el Estado se preocupe en bajar esas barreras y esas censuras, eso es mucho más liberal, digamos. Eso es como intuitivamente, me parece que un argumento que puede funcionar, porque FIS le está pidiendo al Estado que revise los discursos y los contenidos de los discursos para ver cuál permite y cuál no permite, y eso es complicado en términos de nuestro imaginario dominante. Pero si lo que le estamos pidiendo al Estado es que se preocupe por las barreras que existen al acceso y por las censuras que existen a ciertas voces, bueno, eso es más, me parece que es otro enfoque, y si a eso le agregamos la idea de violencia que está tan fuerte ahora en nuestro imaginario del discurso jurídico, me parece que ahí hay una potencia en el argumento bien interesante, ¿no? Yo diría eso. ¿Puedo? Sí, adelante. ¿Puedo decir algo? En la cuestión remedial. Miren, yo tomo como ejemplo el proceso de la ley de cupo para la representación de las mujeres en el Congreso de la Nación. Y que en su momento, y que aún hoy sigue siendo muy criticado, pero la verdad que fue una herramienta fantástica, no tan solo, como dice Leandro Ardoy, para que se cuele la perspectiva del género, sino para que se construya la perspectiva de género. Porque desde mi experiencia puedo decirles que tantísimas mujeres que han llegado al Congreso de la Nación o a la legislatura, que han venido de las manos de los varones y designada por los varones y puesta por los varones y bajo las órdenes de los varones, logramos todos los días, poder ir modificando algunas perspectivas. Y si verdaderamente desde lo académico queremos participación académica en actividades académicas de las mujeres,
solamente van a ser las mujeres las que los van a lograr, porque los varones no van a entregar esos espacios que les son propios y de los cuales se sienten dueños. Entonces, me parece que como remedio, un cupo, que además está instalado socialmente, va a significar que va a haber muchas mujeres que van a poder aportar a esta lucha desde lo micro, porque esta lucha es micro de todos los días, y vamos a poder modificar una serie de cuestiones, pero lo tenemos que hacer desde adentro y con las mujeres y desde las mujeres. Es exactamente igual que lo que pasa en cualquier legislatura, porque muchas de las mujeres que van a llegar a la titularidad de una cátedra o a una ayudantía o a lo que fuera, no significa que van a tener perspectiva de género. Pero ese es el trabajo que hay que darse. Esto es lo que yo entiendo y lo que me dice mi experiencia. Digo, yo conozco mujeres que llegaron, como les dije, de las manos de los varones y sometidas a la voluntad de los varones, al extremo de decirles, vos vas a levantar la mano y vas a votar esto porque yo te digo, a que un día se terminaron plantando en un mandato de 4 años y decirle de ninguna manera yo voy a votar esto. Y poder empezar a tener solidaridad con las otras mujeres entendiendo qué es lo que en realidad estaba pasando. Entonces yo no le tengo miedo a Liliana y Andrea al cupo. Todo lo contrario, creo que es una gran herramienta. Y creo que por ahí en este tiempo, en el marco universitario, porque si esto pasa en la UBA, no les quiero contar lo que pasa en la Universidad Nacional de José C. Paz. No les quiero contar. Que Liliana sabe bastante de este tema. Pero me parece que la lucha hay que darla desde adentro. Las mujeres siempre hemos dado la lucha desde adentro. Y hemos tenido resultados. Y me parece que en lo académico también habría que por lo menos pensarlo. No sé si de 30, yo iría por el 50, porque aparte como hay una ley nacional de paridad, diría, bueno, la paridad, digo, si voy por todo, no voy por el 30, porque después el 30 se convierte en el techo y no salimos nunca más de ahí. Y creo que van a ser las propias académicas que después van a decir, mira, no, hay una conferencia, tiene que haber 5 expositores, bueno, negociemos cuántas mujeres y cuántos varones. Digo, exactamente, y reitero, exactamente como se discuten las comisiones o la entrega de las comisiones, porque termina siendo una entrega, dentro de las legislaturas. ¿Cuántas mujeres ustedes conocen que son presidentas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? No hay, porque parece que las mujeres lo escribimos. Y les voy a decir más, no es tan solo el ocupar el lugar o acceder a la cátedra. Si yo me pongo a revisar, incluso en la misma cátedra que participo, la bibliografía que obligamos a nuestros estudiantes a leer, son de varones. Son de varones. Es escasísima la cantidad y casi la ausencia total de paper escrito por mujeres. Parece que nosotras no opinamos, no sabemos, no nos interesa. Bueno, esto quería decir, chicas. Espero que les sirva. Gracias. José, ¿le querías decir algo? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy breve porque no hice la tarea de poder leer varias veces el texto, así que fue una rápida lectura para poder llegar al encuentro. Cosas que me quedaron resonando, digo, que algunas ya las fueron marcando, en esto de un momento cuando señalaba de la narrativa del caso que toman con lo que la idea que después desarrollan, me parece que eso por darle un poco más de fortaleza creo que está bueno. Después también, digo, compartir esta misma impresión que me quedó respecto a la cuestión de la participación de las mujeres y las perspectivas de género, si efectivamente, digo, hasta dónde uno puede inmiscuirse en algunas cuestiones que bueno, lo que venimos conversando, que se viene señalando, ¿no? Digo, si necesariamente la participación de más mujeres
va a contribuir en un contenido con una perspectiva de género. Eso me queda dando vuelta. Después lo otro me pareció muy, muy potente la idea de, cuando hablan ustedes, no solamente de reivindicar un derecho individual de las mujeres, sino aportar un debate democrático y público, cambiando un poco la lógica en términos de lo que nos perdemos como sociedad, y no solamente pensar desde un grupo desventajado, como en este caso las mujeres. Y lo último que señalo, digo, pues no quiero repetir, quizás pensando en términos estrictamente de la universidad, como está encarado el texto, ¿qué hay ahí para bucear con respecto al tema del diseño? Y me refiero a los concursos, ¿no? De lo estructural, porque, a ver, podríamos discutir, bueno, así como vos señalabas recién, Liliana, que, bueno, el criterio fue los titulares de cátedra para participar de tal actividad. Uno podría decir, bueno, tiene que haber titulares de cátedra de manera paritaria. Titulares de cátedra, bueno, la cátedra tendrá que definir que haya mujeres, pero ahora, no deja eso tener no digo cierta arbitrariedad, pero ciertas discusiones que se puedan dar en otra índole. Ahora bien, cuando partimos de la discusión de dónde se parte a la hora que yo me presento un concurso, cuáles son las condiciones, también hacen a una cuestión, me parece, más estructural la universidad, porque claramente la posibilidad que algunas personas, sobre todo varones, detenten las titularidades, den las charlas, contribuye ambicioso a generarle puntos, generarle referencia para que se revaliden en los próximos concursos, con lo cual hay una cuestión ahí que me parece que es atender más en lo estructural, qué se podría plantear en términos de modificaciones que posibilite condiciones de igualdad para que cualquier persona pueda presentarse de manera igualitaria, ¿no? Si bien esto es un proceso quizás más lento, yo no comparto la idea tan de gradualismo en ese sentido, y hay en otros aspectos algunas medidas que bueno, ustedes señalan o dejan entrever ahí en el texto para incluir. Me parece que atacar la cuestión de los discursos, los concursos, no me parece que fuera un tema menor. Y después, bueno, justo un ámbito universitario, ¿no? Digo, la tensión que genera respecto al concepto de la autonomía y la libertad de cátedra, con contraponer medidas positivas respecto a garantizar lo que estamos hablando, ¿no? Yo digo que, creo que lo señalaba Leandro, digo, es un principio tan caro pero no por una cuestión de que sea un principio y no es inmutable, sino lo que eso significa, digo, introducir cuestiones que vulnerarían quizás algunas cuestiones discutibles en términos de libertad de cátedra y autonomía, que podrían llevar derivaciones a otro tipo de intervención. Entonces, me parece que hay ciertas sensibilidades que habría que ver de dónde abordarlo. A mí me parece el texto, insisto, lo leí una sola vez, me hubiera gustado por lo lento, me pareció brillante la manera por donde fueron encarando y deconstruyendo algunas cuestiones para poner en evidencia lo que sucede en la universidad. Y, insisto, para mí una de las cosas más potentes es esto de ponerlo no como una cuestión de reconocimiento en derechos individuales de las mujeres, sino decir, che, como sociedad estamos perdiendo un debate que nos involucra a todos. Me parece que para mí eso fue una de las cosas que más me quedó retomando, ¿no? ¿Alguien más, Leandro? ¿Vos vas a decir algo? No, sí, no, un poco estaba pensando en eso, justo iba a decir igualmente qué pensaba Liliana y Andrea sobre las soluciones, los remedios, y básicamente esto de los concursos, yo estaba pensando lo mismo, y básicamente cómo poder acomodarlo con una institución que es básicamente basada en el mérito, ¿no? Con todos los problemas que puede tener una institución, por más que ahora sea mala palabra, meritocrática, con las desigualdades estructurales. Cómo poder conciliarlo. Yo creo que lo de la forma de acceder a las titularidades de cátedra o a los lugares más altos son importantes, pero creo que ahí habría que ver cómo lo pensaban ellos. Yo estaba pensando ahora, cómo conciliar esas dos cosas, quizá con ajuste, con alguna especie de ajuste razonable, con alguna cuestión de compatibilización de las edades. Estoy pensando, bueno, con lo que generalmente limita a las mujeres para alcanzar
los puestos de decisión. ¿Cómo lo puedes conciliar con, si ellos lo pensaron, cómo asegurar la igual acceso o de qué manera acceder a esos lugares para tener un igual acceso a la palabra de las mujeres en los cargos más altos. Y después, sí, sin duda me parece que un poco la idea que tiraba vos, Mari, de tratar de poner la cuestión desde el acceso a un grupo y no tanto el acceso o el asegurar cierto discurso que podría ser la idea de perspectiva de género, es más pausible, digamos. O sea, asegurar, el tratar de asegurar el acceso al discurso de ciertos grupos desventajados y que no va a ser de la mano directamente igual estoy seguro, al acceso al discurso de gente que tenga perspectiva de género. O sea, de hecho, en Santa Fe tenemos el bloque más grande de diputados, están manejados por diputadas que son pañuelos celestes que no tienen nada que ver con la perspectiva de género. Entonces, bueno, pero me parece que podría ser un poco, bueno, un tema a pensar, básicamente. Nada, son dos ideas que se me han dado ahora y justo José también la tiró. Se la dejo a Liliana, a Andrea o a cualquiera. Sí, si quieren, hago una respuesta como, entiendo, para ir cerrando, ¿no? Porque ya son 8:15. Sí. Lili, porque para dar un ejemplo, porque yo me acuerdo, esta idea de los discursos o del grupo, cuando era chico y leía, había una discusión entre Catherine McKinnon como una postilla, que era la única vez que lo habían visto calentarse a Nino, que ella limitaba en un seminario, cosa de nerd, ¿viste? En un seminario, que ella hablaba, ella quería hablar más tiempo porque representaba un grupo oprimido, y él fue la única vez que se había recontracalentado, lo habían visto tan caliente a Nino. O sea, eso creo que me parece con esto de si respetamos el grupo o tenemos que asegurar la línea discursiva, ¿entendés lo que te digo? ¿Qué sería lo más pausible, digamos, lo mejor? No sé. Bien, bueno, nada, muchas gracias por los comentarios de nuevo. A ver si puedo hacer como un hilo para comentar algo respecto a lo que dijo Margarita, Leandro y José. Yo tampoco le temo a la ley de cupos, solo mi único recelo o cuidado ahí sería cuando uno mete mano en la regulación de la libertad de expresión, eso en algún momento por ahí después nos trae algún problema, porque es hasta cuándo le cortamos la mano al regulador, ¿sí? O hasta dónde lo dejamos meter. Entonces, ese sería mi miedo, no en el sentido de que las cuotas no funcionen. Yo creo que las cuotas tienen un impacto que podríamos decir limitadamente transformador. En algún momento terminan cambiando la situación, paulatinamente, digo, la ley de cupos ya tiene 30 años, digo, nos llevó mucho tiempo, todavía la estamos discutiendo, bueno, Ciudad Futura hace 3 años, o sea, me parece que tiene un efecto a largo plazo. Pero mi temor al sistema, a la regulación es que una vez que el Estado se metió a regular, uno podría decir, bueno, ahí tenemos un problema. Yo creo que esto también lo discutimos alguna vez con Andre, no me acuerdo si con vos, Andre, o con Angie, pero no sé si se acuerdan la tapa de la revista Barcelona, donde Cecilia Pando aparece en situación desnuda y dice apropiate de esta bebota, bueno, etcétera. Donde ahí una de las discusiones de nosotros fue, bueno, el Estado tiene que limitar este tipo de discursos donde claramente hay una mujer que está cosificada, que está encadenada, que le dice apropiate de esta bebota con un mensaje sexualizado, bueno. Entonces, en torno a esto fue como esta idea de, bueno, ¿hay que limitar o no hay que limitar? Porque eso puede ser un riesgo. Entonces, esa sería como una posible respuesta.
En este mismo marco de este proyecto de donde estuvimos trabajando con estos datos con Andre, también estuvimos trabajando con datos respecto de los concursos. Aunque no lo crean, los datos los tuvimos que elaborar nosotros, o sea, tuvimos que agarrar concurso por concurso de los últimos 10 años, cargar el número de resolución de llamado a concurso, quién se presentó, quién ganó. Quien se presentó está en Derecho, quien ganó está en la UBA, con lo cual teníamos dos páginas. Bueno, todo este sistema lo tuvimos que hacer nosotros, porque en la facultad o no lo tienen, o no lo dan, o no sé qué. Nosotras no lo pedimos, pero sé que otras personas, Beatriz Cohen, que está trabajando en esto hace mucho tiempo, hace mucho que lo viene pidiendo y no tuvo acceso tampoco. Y entonces estamos trabajando en esta idea un poco del mérito y la expertise como dos condiciones que se toman en cuenta en los concursos y cómo juegan a la hora de ganar esos concursos, porque también otra cosa que detectamos ahí es que, por ejemplo, entre el llamado concurso y el concurso de sustancia pasan algo así como 8 años y medio, con lo cual el criterio del mérito y de expertise se transforma absolutamente en esos 8 años y medio. Y entonces esa idea que nos plantea un poco José y Leandro, la estamos tratando de ver qué forma le damos en ese otro paper más vinculado al sistema de concurso. Quienes se presentan, la cantidad de años que pasan entre que se presentan o no, los temas que se trabajan en los concursos es otro de los puntos que hace a la expertise, y en general son temas masculinizados, o con un enfoque de varones o de hombres. Entonces, estamos, la conformación del jurado, sí. Ahora la Facultad de Derecho de la UBA sacó una resolución hace un año, creo, que establece que todos los jurados para todos los concursos que se den dentro de la facultad, para cargos administrativos o para lo que sea, tienen que estar compuestos por personas de distinto género. Por lo cual suponemos que ahí el concurso, en algún momento va a haber por lo menos una mujer en el concurso, lo que no garantiza obviamente que esa mujer tenga perspectiva de género. Acá está el otro punto. Pero a mí me parece que ahí lo importante es, bueno, en este momento que tenemos que pedir es que haya mujeres. Eso lleva a cambiar la foto en algún momento. Digo, si cada vez hay más mujeres que son profesoras titulares, eso tiene un impacto a futuro, y más aún si logramos meter o colar alguna que tenga perspectiva de género. Pero me parece que creo que en este momento deberíamos por lo menos decir, bueno, es necesario poner más mujeres y reforzar la idea de la perspectiva de género desde otros contenidos. Por ejemplo, en los concursos lo que se pregunta, cómo se evalúan los antecedentes en los concursos, cómo se arman los programas de estudio. Me parece que quizá existen otras herramientas para garantizar la perspectiva de género, por lo menos en este momento en el que nos encontramos. Eso, la situación de los concursos, si quieren, se los cuento después en otro momento, con más mate por medio, pero la situación de los concursos, digo, yo creo que es todo un combo, ¿no? Esta situación de que no haya mujeres en los paneles no es aislado de que no hay mujeres en los concursos. Básicamente lo que notamos en esos números es que las mujeres no se presentan a los concursos. Hace poquito salió un concurso de penal, se presentaron 12 varones, una mujer. O sea, como las mujeres directamente no se presentan. Por muchas razones, porque cree que tienen menos antecedentes, por muchas razones las mujeres no se presentan. Cuando se presentan y se presentan al concurso, las mujeres ganan casi en la misma proporción que los varones. Pero no se presentan. Ese es el gran problema que detectamos ahí. No sé, Andrés, si vos querés decir algo. No, solo una cosa que me parece que aparece, y apareció al principio también, y me parece que es como ese casamiento que hay entre los concursos y la libertad de expresión, que tal vez no está tan claro en el trabajo, pero creo que hay algo ahí para decir. Y lo pienso en voz alta, y para mí es como, bueno, ¿qué vino primero? ¿No? O sea, si es que solamente llamamos profesores titulares para hablar en los paneles, o no llamamos mujeres y después no se presentan a los concursos, o algo. Andrea, te frisaste. Ay, sí, yo sabía que me iba a pasar. Y creo que no me da... André, no te escuchamos.
La última frase no te la escuchamos, perdón. ¿Ahí me escuchás? Sí. Que no me preocupa tanto las políticas de cuotas para la libertad de expresión por alguna razón que no sé explicar. Siento que es más difícil tocar los criterios de mérito para la libertad académica, pero en todo caso creo que hay un problema que tiene su correlato en los dos lados, como que en algún punto se tocan porque bueno, nada, aparece en los dos casos como la misma preocupación y hasta qué punto lo podemos regular. Bueno, muchachos, estamos en hora, ha sido como una discusión súper productiva, espero que ya que todos nos hemos apropiado del artículo, nos ha gustado mucho, eso está claro. Muchas gracias por compartirlo. Voy a parar la grabación en este momento, denme un segundo. Ahí está.